Vamos a retomar la temática que comenzamos. Debido a algunas actividades tuvimos que detenernos, apenas estábamos arrancando en esa temática, pero comenzamos a hablar sobre una fe que canta en la adversidad. Amén. Yo sé que a muchos nos gusta cantar. A lo mejor cuando nos ponen un micrófono las cosas cambian, ¿verdad? Porque hasta como que nos ponemos un poco mudos, ¿no? Como que nos intimidamos con el micrófono y batallamos para sacar la voz. Pero hay quienes les gusta cantar en el baño, hay quienes les gusta cantar mientras están trabajando o mientras están ahí en la casa tarareando alguna melodía. Mientras vamos manejando, los que han ido de viaje conmigo saben que juntamente con el viaje llevan concierto gratis, ¿verdad? Entonces, porque a mí me gusta manejar y me gusta ir cantando, amén, mientras voy manejando. Entonces, pero a muchos nos gusta cantar, ¿verdad? Algunos lo hacemos no tan bien, otros a lo mejor lo hacen mucho mejor y algunos la verdad es que tienen otro tipo de ministerio. Pero a final de cuentas a todos nos gusta, o a la mayoría nos gusta cantar. El tema que comenzamos es precisamente una fe que canta en la adversidad. Y mencionamos esto porque muchas veces cantar en la adversidad se complica. Amén. Cantar cuando todo está bien es mucho más fácil. Amén. Fácilmente encontramos ese tono que nos permite a nosotros entonar una canción. ¿Por qué? Porque las cosas son favorables. Pero hay momentos en que la adversidad toca la puerta, en que la crisis llega a nuestra vida y en medio de la adversidad se nos dificulta comenzar a cantar, se nos dificulta entonar la canción. Pero encontramos en la Biblia muchas canciones que se expresaron precisamente en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor. Y precisamente Habacuc capítulo 3 versículo 17 y versículo 18 es una de esas canciones que se elevan al Señor en medio de la adversidad. Leo lo que dice el texto de Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no de fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice Habacuc, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está en medio de una situación muy complicada, la está pasando bastante mal. Habacuc mira su realidad y se da cuenta que todo en derredor a él está mal. No hay fruto, no hay provisión, no hay señales de mejora. Y en medio de ese panorama, Habacuc, en vez de entristecerse, en vez de decaerse, Habacuc toma una decisión, y esa decisión es precisamente comenzar a cantar. Y entonces dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos. Y en ese momento, en ese preciso momento, cuando plantea su situación, cuando se da cuenta que todo es contrario, cuando se da cuenta que todo es adverso, es que él suelta una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Y es ahí donde Habacuc dice: con todo. Ese con todo, hermanos, quiere decir aunque falte todo, aunque las circunstancias sean, aleluya, contrarias. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor por ello en esta tarde? Amén. Con todo yo me alegraré en el Señor, aunque todo esté saliendo mal, aunque nada esté funcionando, aunque no vea la respuesta. Habacuc toma la decisión de cantar. Habacuc decide cantar no desde la emoción de ver todo resuelto, sino desde su fe. No porque ve respuestas, sino porque su fe ha decidido confiar aunque no las vea. No levanta su canto. Habacuc no eleva su canción desde lo que siente, lo levanta desde lo que su corazón cree. Él canta desde su convicción, canta no desde la evidencia de un milagro, sino desde la
certeza de saber que Dios nunca falla y que siempre está en control. Alguien aplaude el nombre de nuestro Dios en esta tarde, porque sabe que a diferencia de muchos de nosotros, Habacuc no espera ver cómo es el final de su historia para entonces decidir cantar o decidir qué cantar. Él decide cantar en medio del capítulo más difícil y complicado de su vida. Él decide elevar una canción. Mire, yo leía una historia sobre las tradiciones judías. Y dentro de las tradiciones judías se cuenta la historia de las canciones que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, su historia está llena de canciones. Y muchas de esas canciones se levantaron en el sufrimiento. Muchas de esas canciones se levantaron en el dolor. Y fue precisamente durante los 400 años aproximadamente, más de 400 años de esclavitud y de opresión en Egipto, que se dice que el pueblo de los hebreos, hermanos, mientras desarrollaban trabajos forzados, mientras ellos se gastaban físicamente, aleluya, edificando ciudades para los egipcios, se dice en las tradiciones judías que ellos elevaban canciones de esperanza. Ellos elevaban canciones, aleluya, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, y eran conocidas como canciones de esperanza, canciones de resistencia. ¿Y sabe por qué lo hacían? Lo hacían, amados hermanos, aleluya, no porque sentían cantar o porque simplemente querían hacer pasar el tiempo como a veces lo hacemos nosotros. Vamos a cantar para que el tiempo como que parezca que está caminando más rápido. No, ellos cantaban intencionalmente. Ellos cantaban, hermanos, porque mientras ellos cantaban, transmitían las promesas de liberación dadas a sus antepasados. Mientras ellos trabajaban, ellos cantaban para mantener la moral, para la edificación cultural, pero también, hermanos, para mantener la fe. Y encontraron que en sus canciones, en medio de sus adversidades, ellos podían mantener su fe. Y hemos hablado o comenzamos a hablar, hermanos, de algunas características de esa fe que canta en medio de la adversidad. Y dijimos que la primera característica de una fe que canta en la adversidad es que, aleluya, esa clase de fe conoce a quien adora, conoce a quien está cantando. Y mencionábamos algo muy importante. Decíamos que nuestra alabanza al Señor, nuestro canto a Dios, será mayor en profundidad a la medida que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él. Entre más le conocemos, mejor lo adoramos. Entre más lo conocemos, nuestra alabanza al Señor, hermanos, será genuina y será cada vez más profunda. Hoy quiero hablar de la segunda característica, y esta segunda característica es porque además de que una fe que canta en la adversidad, aleluya, adora o sabe a quién adora, también, hermanos, una fe que canta en la adversidad recuerda lo que Dios ha hecho. Una fe que canta en la adversidad, porque la fe no solamente se testifica, la fe no solamente se predica acerca de ella, porque predicamos de la fe, testificamos nuestra fe, compartimos nuestra fe, aleluya, modelamos nuestra fe. Pero la fe no solamente se testifica, la fe no solamente se comparte, la fe no solamente se predica, la fe también sabe cantar. La fe también se canta, aleluya. Y Habacuc no ve nada bueno en el presente.
Es cierto, él se da cuenta que nada está bien en derredor de él, pero ¿sabe qué? Su fe no está vacía. La fe de Habacuc no es una fe vacía, es una fe que está llena de memorias de lo que Dios ya ha hecho. Yo no sé cómo está tu fe en esta tarde, aleluya, pero hay tantas cosas que el Señor ha hecho con nosotros, las cuales tenemos que mantener en la memoria y no podemos olvidarlas para que nuestra fe siga cantando. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Cuando nuestra memoria recuerda la fidelidad de Dios, la fe siempre va a encontrar una canción para cantar. Aleluya, lamentablemente que nosotros, la tendencia nuestra cuando atravesamos, nuestra tendencia humana, cuando atravesamos momentos difíciles, como que nuestra memoria se vuelve selectiva. Y entonces, aleluya, empezamos lamentablemente a olvidar todo lo bueno y solamente recordamos lo que duele. Y solamente recordamos aquello que nos golpea, aquello, aleluya, que nos afecta negativamente. Pero necesitamos entender esta verdad. Necesitamos, aleluya, traer a la memoria, recordar todas aquellas y cada una de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho para sostenernos, entonces, hermanos, nos vamos a empezar a enfocar en aquellas cosas que debilitan nuestra fe. Por eso nuestra fe se debilita, porque nuestro enfoque está en las cosas que estamos pasando en el presente y nos olvidamos de todas las cosas que ya el Señor hizo en nuestro pasado. Amén. Y entonces la debilidad de la fe de muchos se debilita porque están mal enfocados, no porque Dios se haya olvidado de nosotros o porque Dios haya dejado de ser fiel, sino porque empezamos a dejar de recordar la grandeza del Señor en nuestras vidas. Habacuc está en medio de una crisis. Él no está viendo fruto, no está viendo provisión, no hay señales, pero su fe no está vacía, su fe está llena de memorias. Y una fe que canta en la adversidad no solamente conoce a Dios, también recuerda lo que Dios ya ha hecho. Mire, el profeta Jeremías lo dijo en uno de sus momentos más oscuros. Si usted va conmigo a Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23, el verso 21 dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Note esto. Ese versículo 21, lo que el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones expresa en el versículo 21, hermanos, es como una pausa que él hace después de todas las lamentaciones que él está, aleluya, expresando, que él está atravesando momentos complicados, momentos de crisis, momentos de oscuridad, cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay mañana. Como que Jeremías, aleluya, hace una pausa y entonces dice: no obstante, aleluya, esa misma pausa que en un momento hizo Habacuc, aleluya, en su canción, ahora lo vemos en Jeremías, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Y cuando él hace esa pausa para recordar, cuando él hace esa pausa y empieza a memorizar, a traer a la memoria todo lo que el Señor ha hecho con él, entonces dice: aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. No te olvides lo que el Señor ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho en tu vida. No lo podemos dejar en el olvido.
Tenemos que traerlo a la memoria, porque una fe que canta, aleluya, constantemente está recordando las bondades y las misericordias del Señor. Esto fue lo que hizo Jeremías. Recordó lo siguiente, dice el verso 22 y versículo 23: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Recordar, traer a la memoria, aleluya, las maravillas del Señor es clave. Son la nota que hace la diferencia, hermanos, aleluya, entre un canto de lamento, entre un canto de queja, entre un canto de excusa, a un canto que glorifica y alaba el nombre del Señor. La nota que hace la diferencia, ese acorde que marca la diferencia en nuestra canción en medio de la adversidad, es traer a la memoria lo que el Señor ha hecho con nosotros. La traducción lenguaje actual dice el verso 21: pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Yo no sé qué es lo que usted tenga que acordarse el día de hoy, pero si usted ha experimentado el favor de Dios en el pasado, no lo puede dejar en el pasado. Usted tiene que traerlo a la memoria, y cada vez que recordamos lo que Dios hizo con nosotros ayer, amado hermano, eso traerá esperanza y confianza para enfrentar las circunstancias del presente. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. En el recuerdo de lo que Dios ha hecho, encuentro mi esperanza. En ello encuentro mi esperanza. Aquellos que saben recordar las obras de Dios siempre serán capaces de resistir en el tiempo de la crisis. Mientras que aquellos, aleluya, que se olvidan de lo que Dios hizo en el pasado, hermano, ¿sabe qué? Corren el peligro de terminar dudando del carácter de Dios. Cuando nos olvidamos de quién es Dios, cuando nos olvidamos de lo que Él ha hecho con nosotros, hermanos, podemos caer en el peligro de dudar del carácter de Dios. Amén. Por eso necesitamos recordar, porque aquel que recuerda resiste, aquel que recuerda permanece, y aquel que recuerda difícilmente se rinde. Aleluya, porque sabe quién es el Señor a quien sirve. Por eso Habacuc se niega, aleluya, a olvidar lo que Dios ha hecho. Dice: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. El problema no es que Dios no esté obrando, el problema es que dejamos de traer a la memoria lo que Él ya hizo con nosotros. Y cuando nos olvidamos de ello, entonces nuestro corazón, nuestra alma, aleluya, comienza a debilitarse. Permítame mencionar 4 cosas del por qué es importante no olvidar. ¿Por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho con nosotros? En primer lugar, recordar nos protege de la incredulidad. Nosotros, al recordar, hermanos, estamos protegiéndonos de caer en la incredulidad. Aquellos que olvidan, aleluya, fácilmente caerán, aleluya, en la incredulidad. La incredulidad va a comenzar a crecer en su corazón. De hecho, si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que uno de los grandes pecados denunciados, aleluya, sobre el pueblo de Israel fue precisamente olvidar lo que Dios había hecho con ellos. Amén. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 106, versículo 13, hablando el salmista, dice: sin embargo, que pronto olvidaron lo que Él había hecho, no quisieron esperar su consejo. Se olvidaron tan fácil, se olvidaron tan pronto de lo que Dios había hecho con ellos. Otras versiones dice: no esperaron a escuchar sus planes.
se olvidaron rápidamente de Dios y no se detuvieron a escuchar cuál era el plan que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente decidieron olvidar. Y cuando el pueblo olvida, la tendencia, hermanos, aleluya, es comenzar a quejarnos, es comenzar a dudar y es comenzar a desconfiar en el Señor. Y esto, amados hermanos, era una constante en el pueblo de Israel. El pueblo se olvidaba de Dios, el pueblo se olvidaba de las obras del Señor, y entonces el pueblo comenzaba, aleluya, a practicar la queja, a practicar la duda y la desconfianza en su corazón en el Señor. Por eso Dios constantemente les decía: acuérdate. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se dará cuenta que Dios siempre hablaba al pueblo, aleluya, y más, muchas veces le dijo: acuérdate, acuérdate. ¿Por qué? Porque cuando tú te olvidas, entonces, amados hermanos, la memoria espiritual, aleluya, cuando desaparece, nuestra fe comienza a debilitarse. El mismo salmista se amonestaba a sí mismo. Usted ha leído en el Salmo 103, en el versículo 2, cómo el salmista se amonesta, se exhorta hacia sí mismo diciendo: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no caigas, aleluya, en la falta de traer a la memoria lo que Dios ha hecho en tu vida. Recordar nos protege de la incredulidad. Por eso dice el salmista: alma, no se te olvide quién ha sido Dios contigo. No se te olvide quién ha sido Dios en tu vida, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. El salmista lo dice, aleluya, con todas las letras. Él sabe quién es Dios en su vida. Por eso el Salmo 103 empieza a enumerar todo lo que Dios ha hecho, aleluya, en la vida del salmista y en la vida del pueblo de Israel. Y entonces dice el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alguien alaba al Señor, porque Él ha sido fiel, porque Él ha sido bueno, porque Él sigue siendo Dios aún en medio de la tormenta. Aún en medio de la noche oscura, el Señor sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel. Yo no sé que haya sido Dios contigo, pero seguramente, aleluya, en este cantar del Salmo 103 nos identificamos, porque Dios ha sido nuestro sanador, porque Dios ha sido nuestro libertador, porque Dios ha sido nuestra compañía, porque Dios ha sido, aleluya, nuestra provisión. Alguien ha sido bendecido, aleluya, de parte del Señor. No te olvides, no te olvides, no des lugar a la incredulidad. Aleluya, cuando tú pierdes la memoria espiritual, le estás abriendo, aleluya, oportunidad y lugar para que la incredulidad crezca. Segundo, es importante recordar y no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque recordar fortalece nuestra fe. El olvido espiritual debilita la fe, pero el recuerdo, hermanos, la fortalece. Recordar todo lo que Dios ha hecho tiene un efecto poderoso en nuestra vida, en nuestra alma. Tiene un efecto poderoso en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma aún de relacionarnos con Dios y con las personas. La forma en que usted reacciona a las situaciones de la vida, hermanos, aleluya, está fuertemente, aleluya, determinada, aleluya, precisamente por la memoria que usted tiene de lo que Dios ha hecho con usted, de lo que Dios ha hecho
en usted. Por eso es importante no olvidar. Una fe que canta conoce a quien adora, pero también, aleluya, esta clase de fe recuerda todo lo que Dios ha hecho, aleluya, con nosotros. Cuando recordamos las obras de Dios, nuestra fe, aleluya, simplemente deja de apoyarse en las emociones y comienza a apoyarse en evidencias. Por eso es importante. Por eso hablo de que es determinante. ¿Por qué? Porque esto no es emociones, esto es evidencia. Lo que Dios hizo en el pasado no son emociones. Cuando David tenía aleluya, a Goliat delante y cuando el pueblo estaba atemorizado, él dijo: yo voy. Si nadie quiere ir, aquí estoy yo para pelear contra él. Ya no se mortifique nadie más. Y le dijeron: eres un muchacho, él es un hombre experto en la guerra desde su juventud. Mira su espada, mira su armadura. Es un hombre experto para la guerra. Pero entonces David trajo evidencias. No era emoción. No era emoción de la juventud. David no se dejó llevar por sus emociones. No era que era un joven intrépido. No es porque era un joven, aleluya, movido por las emociones. David trajo evidencias. Él sacó evidencias. No las traía en su morral. No las traía, aleluya, cargadas en su cinturón. No, él las traía guardadas en su corazón. Y entonces dijo: no se mortifiquen, porque el mismo Dios que me ha librado de la garra del oso y del león es el mismo Dios que me va a librar de este filisteo incircunciso. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Traiga la memoria. No se olvide de lo que Dios hizo en el pasado. No se olvide de las maravillas que el Señor ha hecho con usted. Esas cosas son evidencias. La fe no se fortalece solamente esperando lo que Dios va a hacer. También se fortalece recordando lo que Dios ya hizo con nosotros. Vaya conmigo un salmo. El Salmo 77 versículo 11 dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Si usted ha leído ese Salmo 77, usted, aleluya, sabrá que ese salmo, versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ese salmo, amados hermanos, se desarrolla entre situaciones complicadas, entre momentos de luchas, entre momentos de prueba, entre momentos incluso, aleluya, de cuestionamiento. ¿Será que Dios, aleluya, me ha dejado de amar? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios esto? Oiga, cuestionamientos, luchas, pruebas, dificultades. El versículo 10 es interesante porque en el versículo 10 el salmista, mire, muchas veces nosotros sacamos conclusiones precipitadas. Amén. Basándonos, aleluya, en el momento que estamos pasando. Y entonces pensamos: este es el final. Esto es todo, hasta aquí llegué. Y el salmista en el versículo 10 dice: definitivamente este es mi destino. El salmista saca una conclusión y dice: definitivamente este es mi destino. El Altísimo volvió su mano en contra mía. Hasta el versículo 10 él había concluido que todo, aleluya, en derredor de él, aleluya, era un momento sin escape, sin mañana, sin salida. Pero algo cambia en el versículo 11. ¿Y sabe qué es? Trae a la memoria. Amén. Cuando tú te olvidas lo que Dios hizo contigo, tu fe se va a debilitar.
Pero si tú traes a la memoria todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, tu fe se va a fortalecer. Después me acuerdo de todo lo que has hecho, Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y usted puede constatar esto que estoy diciendo con detenimiento ahí en su casa. Aleluya, se va a dar cuenta que el versículo 12 comienza a cambiar. Pareciera que fueran dos capítulos diferentes. Cómo comenzó el capítulo y cómo termina son completamente diferentes. ¿Sabe por qué? Porque traer a la memoria lo que Dios hizo ayer se convierte en una evidencia suficiente para tener esperanza para hoy y para mañana. Den un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree. Cuando tú recuerdas que Dios ya te abrió puertas, que Dios ya te sanó, que Dios ya te sostuvo cuando pensabas que no podías más. Cuando tú traes a la memoria todas esas cosas, tu fe se va a fortalecer y tu alabanza se va a levantar una vez más. Por eso dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Número 3, recordar cambia nuestra perspectiva. Cuando traemos a la memoria lo que Dios ha hecho con nosotros, iglesia, esto también cambia la manera en que nosotros vemos las crisis, que son reales, porque no se trata de negar lo que estamos pasando. Usted no puede ocultar el dolor que hay en su corazón. El momento de sufrimiento que usted está atravesando no lo puede ocultar, y no se trata de eso. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra forma, aleluya, de enfrentar esa situación cambia cuando nosotros traemos a la memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira, a veces enfrentamos la situación como lo estaba haciendo el pueblo de Israel junto al liderazgo de Saúl. Cuando Goliat salía, oiga, empezaban a retroceder, estaban siendo intimidados. Para ellos, hermanos, ese momento era un momento en el que, aleluya, lo mejor que podían hacer era retroceder. Nadie se animaba a salir adelante. ¿Por qué? Porque estaban olvidados de lo que Dios había hecho con ellos. Qué fácil a veces olvidamos lo que Dios hizo con nosotros. Qué fácil nos olvidamos, amados hermanos, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios ha tratado con nosotros. Muchas veces el hecho de que nos olvidamos lo que Dios nos ha hablado es que nosotros validamos el momento de una manera equivocada. Pero si trajéramos a la memoria las promesas del Señor y las palabras que Dios ha depositado en nuestros corazones, entonces entenderíamos que muchas de las circunstancias que atravesamos no son para nuestro mal, son para nuestro bien, porque quieren llevarnos a donde Dios quiere, a donde vamos a cumplir el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando olvidamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces interpretamos de una manera equivocada una puerta que se cierra. Y pensamos que esa puerta que se cerró, aleluya, es el fin. Cuando Dios lo que está diciendo, es que no es por esa puerta. Es que no es de esa manera en la que yo quiero trabajar contigo. Es que no es esta la situación a la que yo te quiero llevar. Dios tiene un plan perfecto y Dios, aleluya, se encarga de guiarnos por el camino que es necesario para cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos lo creen? Así que recordar
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas va a cambiar definitivamente la manera en que enfrentamos nosotros las crisis y los problemas en nuestras vidas. Y vamos a entender que Dios tiene un plan y un propósito. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho, las puertas que Él abrió, las veces que Él te sostuvo, las batallas que, aleluya, Él peleó por ti, entonces el problema deja de ser el centro de la historia y entonces entiendes que Dios, aleluya, tiene un plan y un propósito mucho más alto del que a veces nosotros podemos percibir. Eso es lo que está viendo Habacuc. Habacuc se da cuenta, aleluya, de que hay algo más grande detrás de todo aquello que parece complicado, que parece difícil. Más grande de aquello de lo que faltaba, todo lo que faltaba, aleluya, que se perdió, aleluya, perdió peso en su mente y en su pensamiento, y entonces comenzó a enfocarse en el Señor. Y si usted lee el versículo 19, se dará cuenta que él dice lo siguiente: el Señor soberano es mi fuerza. ¿Cuántos creen esta verdad? Dios es soberano. Dios es soberano en tu vida. Entonces, hermanos, como decía el predicador la semana pasada, Él hace como Él quiere. Y muchas veces el hacer como Él quiere no es como nosotros pensamos. Dice el Señor: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Eso lo entendió Habacuc. Entendió que aunque él quería ver vacas en los corrales, y aunque él quería ver el fruto, aleluya, en las vides, aunque él quería ver la manada corriendo en los campos, él dijo: el Señor mi Dios es soberano. El Señor mi Dios es soberano. Él es mi fuerza. Aleluya. Él es, aleluya, quien prepara mis pies. Aleluya, para caminar con firmeza en las alturas. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Tu perspectiva cambia. La memoria espiritual es el combustible de nuestra fe. Mire que el salmista tenía una disciplina espiritual que usted y yo también, aleluya, nos haría bastante bien practicar. Él sabía traer a la memoria las misericordias y las bondades del Señor. Salmo 92, versículos 1 y 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces dice: anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esa era su intención, mañana y noche. Es decir, comienza de día, pero también cierra el día recordando constantemente, aleluya, la misericordia y la fidelidad del Señor. Y en esa disciplina, aleluya, que todos debiéramos nosotros practicar, el salmista encuentra, amados hermanos, que cuando haces memoria de las misericordias de Dios en la mañana, vas a empezar tu día con fe. Amén. Y cuando recuerdas la fidelidad del Señor en la noche, vas a terminar tu día con gratitud. Por eso tenemos que traer a la memoria. Por eso Habacuc canta en medio de su adversidad. Y punto número 4 y último: recordar produce adoración. Recordar produce adoración. No solamente fortalece nuestra fe. Traer a la memoria no solamente es combustible para nuestra fe, también despierta nuestra adoración. Porque cuando el corazón comienza a recordar la fidelidad de Dios, hermanos, la boca no se puede quedar callada. El corazón no puede quedar en silencio. Aleluya, muchas de las alabanzas que se elevaron, aleluya, en el libro de los Salmos son canciones que se cantaron en medio de la adversidad, en los momentos complicados de la vida. Y eso es exactamente lo que hace Habacuc. La situación no cambió,
La crisis seguía ahí, pero su misericordia pero la memoria estaba llena de la misericordia y de la fidelidad de Dios, los cuales, hermanos, le dieron las suficientes razones para no quedarse callado y comenzar a cantar desde lo más profundo de su corazón. Porque cuando nuestra alma deja de enfocarse en lo que falta, comienza a fortalecerse en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe que a veces no necesitamos una respuesta nueva de parte de Dios? A veces lo que necesitamos es simplemente recordar lo que Él ya ha hecho. Lo que Él ya ha hecho. Lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé, pero quizás usted hoy está enfrentando un momento difícil en su vida. Quizás está pasando por un momento complicado. Yo no sé qué es lo que esté atravesando, pero si usted hace memoria, usted se va a dar cuenta que no es la primera vez en la que usted ha necesitado ser sostenido. Usted se va a dar cuenta que no es la primera vez en que ha necesitado recibir sanidad en su cuerpo. Que no es la primera vez en la que usted ha necesitado un milagro en sus finanzas, un milagro en su casa, un milagro en su familia. No es la primera vez. Pero Dios ha sido fiel. Y cuando hemos necesitado, la mano de Dios ha estado ahí. Y cuando le hemos pasado mal, cuando hemos pasado por momentos complicados, la mano del Señor ha estado con nosotros. No lo podemos olvidar. Tenemos que traerlo a la memoria para que nuestra fe se fortalezca y entender lo que entendió el salmista, el rey David. En ese momento, un jovencito, pero entendió que el mismo Dios que lo había librado antes, el mismo Dios que te proveyó ayer, el mismo Dios que te sustentó hace 2 días, 3 días, hace una semana, hace un año, el mismo Dios, aleluya, que abrió camino donde no parecía que había camino, es el mismo Dios que en esta noche dice: yo estoy contigo para hacerlo una vez más. Dios lo puede hacer otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo, por favor. Dios lo puede hacer una vez más en nuestras vidas. Puede cambiar la circunstancia. A lo mejor ya no es el oso, a lo mejor ya no es el león al que tú te estás enfrentando, a lo mejor es un Goliat. No importa, lo he dicho en otras ocasiones. Las circunstancias pueden cambiar. La situación que estás enfrentando puede ser diferente, pero hay alguien que no cambia. Hay alguien que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso lo entendió David. Bueno, no es el oso, no es el león, es Goliat, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Alguien entiende esto en esta noche? Yo no sé, a lo mejor ayer fue un dolor de cabeza. Oye, traes un dolor en el estómago. Quizás ayer fueron 10 pesos los que necesitabas. Quizás ahora necesitas 100. Bueno, pastores, ¿qué 10 pesos? ¿Qué son 10 pesos? Ahora necesito 100. El que te dio 10 pesos te puede dar hasta 1000. El que te abrió esa puerta hace 3, 4 años atrás, cuando lo necesitabas, es el mismo que dice: yo abro puertas y cuando las abro nadie las puede cerrar. Él es el mismo Dios, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Hay una escritora que sufrió una situación era judía o estuvo en los lugares de concentración judíos. Le quitaron a su familia, mataron a sus padres, les quitaron todo. Era una joven de 16, 17 años. Ella empezó a escribir Corrie ten Boom. Ella y su hermana estaban ahí, pasándola bastante mal.
Dicen que un día se acercó a alguien y le preguntó y le dijo: ¿cómo puedes alabar al Señor? ¿Cómo puedes alabar a Dios pensando en un mejor mañana si todo lo que te ha pasado ha sido terrible? Y ella respondió muy sencillo, pero muy profundo. Ella dijo: nunca dudes depositar tu futuro desconocido en las manos de un Dios que conoces. Si tú conoces a Dios, tú puedes descansar en Él. Por eso Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Por qué no venimos delante de la presencia del Señor? Yo no sé qué esté pasando en su vida ahora mismo.